los cristianos del ayer. Sé que no voy a encontrar. Te acompañamos porque somos más que música. Somos tu emisora amiga. No te pierdas cada una de nuestras transmisiones. Gloria le damos a nuestro Padre Celestial en este momento maravilloso. Gracias a nuestro Dios por este tiempo que Él nos permite llevar la palabra de Dios por medio de estos instrumentos que Dios usa, la tecnología, para llegar a más vidas, a más personas, ya que podemos llegar a diferentes lugares por medio de la tecnología. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por este tiempo, por compartirnos esta segunda clase que estaremos llevando a cabo, que trata acerca de liberación, y el tema que vamos a tocar en esta noche, en este momento, es acerca del origen del pecado, las opresiones, el problema y de dónde provienen todo este tipo de situaciones que sabemos de que vienen afectando tanto nuestras vidas, que nuestras vidas están siendo oprimidas constantemente por el enemigo, y muchas de las veces no sabemos de dónde proviene todo esto. Y poco a poco iremos entrando poco más, adentrándonos a los temas de liberación, para que usted se vaya dando cuenta de la necesidad que hay en estos tiempos de aprender a liberarnos, de buscar la gracia de Dios, de tomar esa autoridad como hijos de Dios, porque Dios nos ha dado autoridad a nosotros, autoridad sobre toda obra de maldad, como dice la palabra de Dios. Debemos nosotros tomar esa autoridad como hijos de Dios y liberarnos de aquellas cosas que tanto afectan nuestra vida. En este momento yo quiero hacer una oración. Le voy a invitar que me acompañe con una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Usted nos puede enviar su mensaje de texto si usted necesita oración al 540-581-5686. 540-581-5686. Gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que nos permite hacer esto. Toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Él. Vamos a hacer una oración. Me ayuda a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, venimos delante de ti en este maravilloso momento, mi Dios eterno. Venimos, Señor amado, delante de ti creyendo, Dios mío, de que tú haces la obra en esta noche, Señor, en este tiempo, poderoso Dios. Creemos, Dios mío, que tu gracia, que tu misericordia, que tu poder, Dios Todopoderoso, nos guía en todo momento, poderoso Dios. Yo vengo en este momento, Dios mío, presentándome delante de ti, Dios Todopoderoso, como siervo inútil, mi Dios amado, que solo hace, Padre Santo, un poco de lo mucho que tú nos demandas, Dios mío, de predicar tu palabra, Dios mío, de hacer discípulos a las naciones. Te pido uses mi vida, Dios Todopoderoso, conforme al Espíritu Santo, Dios mío, me guíe, poderoso Rey, para poder llevar a cabo y desarrollar, Señor bendito, este tema tan importante, que las vidas sean edificadas, mi Dios eterno, por medio, Dios mío, de esta palabra. Poderoso Dios, amado, te ruego que sea tu mano de misericordia desde ya. Me cubro con tu sangre preciosa, mi Dios amado, y te ruego cubras con tu sangre preciosa a aquellas personas que van a escuchar o que están escuchando en este momento. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Dios mío, que tu Santo Espíritu, Dios mío, esté en este lugar y ahí donde están también los corazones, Dios mío. Que aquellas personas también que tienen necesidad de oración no se limiten, Dios mío, a enviarnos un mensaje de texto, poderoso Dios eterno, para orar, Dios Todopoderoso, por ellas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Es un privilegio muy grande realmente en este momento poder tener esta
responsabilidad de compartir esta palabra de Dios, que es de suma importancia para nuestras vidas. Todo lo hacemos por amor a nuestro Padre Celestial, para ayudar a aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, aquellas personas que están pasando por momentos y sienten que no pueden más, sienten que las cargas son demasiado pesadas. Estamos trayendo estas clases hacia su vida para que usted cada día vaya entendiendo el ámbito espiritual y vaya viendo de que hay una victoria muy grande en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Así que el tema para este momento es: el problema de las opresiones es el pecado. El problema de las opresiones es el pecado. Vamos a estar abundando en este tema. El origen del pecado ya es muy conocido. Ya sabemos y conocemos muy bien la historia desde que tuvo comienzo, desde el principio, el origen del pecado, donde Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, por Satanás, para que desobedecieran a Dios. Conocemos muy bien esa historia acerca del origen del pecado. Pero antes de que Adán y Eva fueran creados, hubo algo, porque Dios siempre ha existido por todos los siglos. Él es eterno. Dios creó a un ser espiritual, a un querubín llamado Luzbel, y podemos verlo en la palabra de Dios, de que este ser especial había sido creado para poder, era el encargado de la alabanza, era el que se encargaba de llevar la adoración delante de nuestro Dios. Se llamaba Luzbel. No es como nosotros conocemos a Satanás, no era de esa manera como muchas veces lo pintan en algunas fotografías, con una cola, con cachos, con un tenedor ahí, como le quiera llamar. Pero no era de esa manera. Satanás, dice la palabra de Dios, que era uno de los más bellos, era un querubín, era uno que estaba cerca de la presencia del Dios Altísimo. Dios lo había creado y lo había puesto como arcángel. Pero lastimosamente este ser espiritual se llenó de orgullo y arrogancia. Este era el encargado de la adoración y este quiso ser igual que a Dios. Este comenzó a querer tomar la posición de Dios, desear la posición de Dios, y con esto tuvo algo que se rebeldizó en contra de nuestro Padre Celestial. Se rebeldizó, y con ellos no se vino solo, sino que también influenció a una tercera parte de los ángeles. Para convertirse, lo que quería Satanás era convertirse en gobernador de todo. Su corazón se llenó de iniquidad y se enfrentó a su hacedor y lo desafió. Yo le voy a invitar que vaya conmigo ahí donde está la palabra de Dios, en Apocalipsis 12:7. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Apocalipsis 12:7 dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí podemos entender que Satanás fue arrojado del cielo a causa de que se rebeldizó en contra de nuestro Dios. Se llenó de orgullo, se llenó de arrogancia, quiso ser igual a Dios y preparó un complot. Se rebeldizó, y no solo se rebeldizó, sino que desafió al mismo hacedor. Pero vemos que desde ahí Satanás es un perdedor, porque fue vencido por los ángeles del Señor y fue arrojado, dice la palabra de Dios, del cielo hacia la tierra, donde engaña. Si notamos muy bien la palabra de Dios, habla en tiempo presente en el versículo 9, donde dice: el cual engaña al mundo entero. Él es un engañador, él es padre de mentira, dice la palabra de Dios.
Eso lo encontramos en Apocalipsis 7:9, el pasaje que podemos ver. Y podemos imaginarnos una gran batalla en el reino de los cielos. Satanás queriendo usurpar el trono de Dios, Satanás queriendo tomar el trono de Dios. Y Dios se ve en la obligación de arrojarlo del cielo, porque nuestro Dios es todopoderoso. Con Él nadie puede. Él lo puede todo, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la gloria, le pertenecen a Él. Así que nadie se puede llevar la gloria. Satanás quería gloria para Él, pero no pudo, porque solo Dios es el dueño de todo el universo. Él es el hacedor, Él es el creador de todo el universo. Lucifer promovió la rebelión y sedujo una tercera parte de los ángeles de Dios para que le siguieran y renunciaran a su lealtad hacia su creador. Expulsados del cielo, Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. También podemos ver este pasaje bíblico en Isaías 14:12, donde vamos a ir ese pasaje de Isaías 14:12 para poder hablar un poco más acerca donde Satanás fue arrojado del cielo hacia la tierra. Apocalipsis 14, versículo 12 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí podemos ver el corazón de Satanás envanecido. Ahí podemos ver el orgullo de Satanás para querer ganar y usurpar el trono de Dios, para quererse llevar en la adoración. Él era encargado de la adoración. Es por eso que, hablando de la adoración, podemos ver un pasaje donde Jesús es tentado en el desierto y Satanás le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque en la adoración tenemos que tener un gran cuidado también. Jesús le responde con la palabra de Dios y le dice: escrito está, al Señor tu Dios solo Él adorarás. Vemos que Jesús no cedió a la tentación de Satanás. Siendo esto, dice, rechazado de Dios, se convirtió en un reino rival, uno que se opone continuamente al de Dios. Satanás decidió establecer su trono aquí en la tierra. Satanás decidió hacerlo al ver que no pudo establecer su trono en el reino de los cielos. Es arrojado a la tierra juntamente con los ángeles que él se rebeló, y fue arrojada a la tierra, y Satanás decide establecer su trono aquí en la tierra junto con aquellos ángeles que él se trajo juntamente con él. Y podemos ver de que esto fue que sucedió antes de la creación, porque podemos ver en el primer capítulo de Génesis, donde nos dice el versículo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice el versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios sobremovía sobre la faz de las aguas. Vemos que a causa de Satanás es destronado del cielo, es quitado el privilegio del cielo y es enviado a la tierra. Podemos entender que Satanás era el que tenía desordenado toda la tierra, pero viene Dios y hace algo bien importante. Hace toda la creación que comienza del versículo 3 en adelante. Podemos ver esos pasajes bíblicos de lo que Dios hizo. Él restituyó toda la tierra, la hizo bonita, puso vegetación, creó animales, creó todo tipo de especies de animales. Y podemos ver en Génesis 1:26, donde finalmente Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Dios hace al hombre y lo pone en el jardín del Edén. Fue creado a la imagen de Dios, dice la palabra de Dios, y le fue asignado
el rol de guardián de la tierra, Dios hace al hombre y le da autoridad sobre todo aquello que fue creado. Cuando la humanidad fue creada, Satanás ya había sido echado del cielo a la tierra. Por tanto, Dios le dio al hombre dominio, es decir, autoridad bajo su reino, el gobierno del cielo para gobernar el mundo, incluyendo esto, la habilidad de subyugar a Satanás y su reino de oscuridad. Vemos y podemos entender en este pasaje bíblico donde Dios le da autoridad al hombre, le da autoridad sobre toda la tierra, lo pone como guardián de la tierra, ya que la tierra estaba desordenada y vacía. Para evitar que vuelva eso a suceder, viene Dios y crea al hombre a su imagen y su semejanza, y dice, y que señoree sobre los peces del mar, las aves, los cielos, las bestias, en toda la tierra, dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le da autoridad a Adán y a Eva, y también, como les explicaba, le da la autoridad, incluyendo la autoridad de subyugar a Satanás. Pero algo bien importante que podemos entender, y vamos entrando cada vez más, adentrándolos un poco más, el diablo sabía que no tenía autoridad aquí en la tierra. Satanás fue enviado, destronado, y mientras la tierra estaba desordenada y vacía, él hacía tal vez lo que quería en la tierra. Él iba, venía, hacía, destruía todo. Pero mientras es la tierra creada por Dios nuevamente, hace la creación, la vegetación, los animales y todo eso, y les da autoridad al hombre, le da potestad sobre toda la tierra, vemos que Satanás ya tiene un enemigo. Ya tiene un enemigo que es que él mismo, no que tenga un enemigo, sino que él mismo se vuelve enemigo de Dios por su propia rebeldía. Pero vemos cuando Dios crea al hombre, se ve amenazado en su autoridad, amenazado en todo, pero también Satanás ve como un privilegio también, una oportunidad de tomar la autoridad, de tomar también ese rol, de quitarle la autoridad al hombre, y por eso es que Satanás es un engañador y es un mentiroso. Él estaba en la tierra como resultado del castigo. Para operar legalmente, tenía que usurpar la autoridad que Dios le había dado al hombre. Satanás se vio la manera de usurpar la posición que el hombre tenía ahora. Ahora él quería usurpar la posición del hombre y quería operar de una manera legal aquí en la tierra, un reino para él. Y podemos ver, así que tentó a Adán a través de Eva, para que voluntariamente desobedecieran a su creador, en lugar de ejercer dominio sobre Satanás y por lo tanto subyugarlo, lo cual podía haberlo hecho. Adán escogió pecar contra Dios. No utilizó la autoridad que le había dado para gobernar sobre el enemigo. Adán tuvo una oportunidad. En él estaba el decir sí o no. En él estaba el querer ceder al pecado o querer obedecer al Creador. Y podemos ver en los pasajes de que no sucedió de esa manera, de que Adán toma la decisión de rebelarse también en contra de su Creador. Y no solo su mujer fue tentada, sino que por medio de su mujer Satanás la usa para que él mismo sea tentado. O sea, aquí no podemos echarle la culpa a ninguno, porque Dios le había dado autoridad a Adán, Dios le había dado autoridad a Eva, le había dicho que él gobernara sobre todo lo que había en la tierra. Pero vemos que ellos quisieron también más todavía, y Satanás, entre mentira y verdad, comienza a seducir a Eva para que caiga. Dice, pero la serpiente, el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí vemos también que dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí hay algo bien tremendo. También la mujer tenía la autoridad para decir que no y reprender a la serpiente. Lo que me estás diciendo, le pudo haber dicho a la serpiente, va en contra de lo que nuestro Creador nos ha mandado. Nuestro Creador nos ha dicho que comamos de todo árbol, pero menos de ese fruto, de ese árbol no podemos comer. Así que hubieran hecho como Jesús: vete de este lugar, te reprendo, Jehová te reprende en este momento. Pero no fue así, sino que se dejó envenenar el pensamiento y se dejó engañar por lo que la serpiente le susurró a sus oídos. Y también se llevó de encuentro a su esposo, que era Adán en ese momento. Podemos ver que la decisión es similar en estos tiempos del hombre. De ahí comienza a entrar Satanás y tomar dominio y control de aquellas personas, porque dice la palabra de Dios, a medida la vamos leyendo, que dice que la maldad se multiplicaba cada vez más en la tierra, y cada vez, cada generación, tanto que Dios decide destruirla con un diluvio. Ya usted conoce la historia acerca de eso. Satanás comienza a operar en la humanidad, comienza a poner pecado, comienza a poner asesinatos, rebeldía en contra del Creador. Lo vemos, podemos ver en Caín, cuando Caín decidió más bien rebeldizarse de Dios, y comenzamos a ver este pasaje bíblico. Podemos ver que ese es el primer asesinato que en la Biblia nos registra en ese momento, porque Satanás ya había tomado el control, estaba operando con un derecho legal. Porque cuando peca la persona, cuando Eva pecó, ya Satanás tenía un derecho legal, ya él podía operar en la vida del hombre. Y tanto fue esto que Adán y Eva fueron arrojados, dice la palabra de Dios, del jardín del Edén. El hombre pecó en ese momento. Y es por eso que nosotros debemos entender el origen. Porque yo no sé usted si es cristiano que me está escuchando, si ha aceptado a Jesucristo en su corazón o no lo ha hecho. Si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Porque ahorita vamos a ver en Romanos 3:23 lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3:23 es un versículo muy conocido que hasta lo podemos saber de memoria. Y nos dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron. Podemos ver desde que la caída del hombre venimos viendo la humanidad con una naturaleza caída. El pecado en el hombre es tan fácil, nace con esa naturaleza pecaminosa. Usted no tiene que enseñarle lo malo a un niño para que lo haga, ya lo trae. Ya puede ver que viene, que no quiere compartir los juguetes con sus hermanitos o con otros amigos. Vemos que a un niño no hay que enseñarle el pecado, ya el pecado viene implantado en la persona a causa de la caída que hubo en el hombre. Entonces podemos ver un mundo perdido, un mundo bajo condenación, un mundo sin esperanza. Cuando vemos todo esto y la ley, viene la ley y Dios pone la ley y para el hombre era imposible cumplir la ley de Dios, entonces Dios ejecuta un plan y decide enviar a su Hijo a la humanidad. Y podemos ver cómo los profetas nos hablan acerca de esto, porque un mundo lleno de perdición, un mundo lleno de bajo condenación,
un mundo sin esperanza, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Si nosotros vivimos pecando, practicando el pecado, entonces vamos a tener una muerte segura. No es nada que nos ofrece el pecado de bueno, sino una muerte en una vida eterna, pero de tormento. Al haber un mundo perdido, al haber un mundo bajo condenación, un mundo sin esperanza, Dios manda a su Hijo. Por amor a la humanidad, para que la humanidad no se pierda, por amor a cada uno de nosotros, para que la humanidad no se pierda. Entonces podemos ver que el primer Adán peca, no tuvo la autoridad para poder resistir a la tentación de Satanás, no tuvo la fuerza para resistir a la tentación de Satanás, pero el segundo Adán, que dice la palabra de Dios, ese sí tuvo la fuerza para resistir a Satanás. Y podemos ver, tal vez muchas veces las personas no les gustan estos temas, pero sí podemos ver que la Biblia registra que dice que después del bautismo el Espíritu Santo llevó, dice, a Jesucristo al desierto para ser tentado por Satanás. 40 días estuvo ayunando nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué fue llevado? Para ser tentado por Satanás, porque tenía que pasar esa prueba, porque Satanás tenía que ser vencido, porque el segundo Adán que iba a venir tenía que ser sin mancha, sin pecado, ya que el próximo paso, después de haber preparado a 12 discípulos, el próximo paso tenía que ser la muerte de un cordero, el sacrificio de un cordero. Y para que ese sacrificio fuese aceptado delante de Dios, tendría que ser sin mancha y sin arruga. Es ahí donde podemos ver que Satanás tienta a Jesús cuando él tenía hambre. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, te daré todo esto si postrado me adorares. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de este pináculo tan alto, porque escrito está que ángeles mandará. Y Jesucristo siempre vence a Satanás por medio de la palabra de Dios. Y podemos ver ahí que hay una lucha espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo que hacemos es tener una vida eterna, ser pasados a ser hijos de Dios. Pero antes me gustaría ver, dice, y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero si nos vamos a la Biblia, yo no sé la versión que usted tiene, pero la versión que yo tengo en este momento en Romanos 3:23 me dice que por cuanto todos pecaron y está hablando en presente, destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituidos? Quiere decir que estamos lejos de Él. Destituidos quiere decir que estamos lejos de su presencia. Destituidos quiere decir que estamos privados de su presencia. Y prácticamente cuando nosotros estamos privados, estamos destituidos, estamos lejos de la presencia de Dios, entonces estamos a merced de Satanás. Satanás puede operar en nosotros como a él le place y nos volvemos títeres de Satanás. Es por eso que muchas veces nosotros no podemos experimentar un cambio. Es por eso que muchas veces las personas que tienen adicciones les gusta eso, porque tienen una venda puesta por medio de Satanás. Porque ellos están privados, están alejados de la presencia de Dios a causa del pecado. Aquí está bien claro donde dice por cuanto todos pecados y están en tiempo presente. Cuando usted y yo pecamos, estamos destituidos, estamos lejos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos priva de su presencia. Estamos expuestos al enemigo. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Y aquí es donde muchas veces los cristianos nos equivocamos, porque tenemos un concepto y decimos, no, es que el que peca es del diablo. O dicen
las otras personas que no conocen de Dios dicen, bueno, este ya se cree santo, este ya se cree que va para el cielo con todo y zapatos, este cree que ya ganó la salvación. Dice la palabra de Dios, hasta el apóstol Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Ninguno de nosotros, creo, como personas cristianas pretendemos haberlo alcanzado todo, porque entendemos esta lucha espiritual. Sabemos de que si nosotros cedemos al pecado, cedemos al engaño de Satanás, como lo hizo Adán y Eva, entonces sí nosotros no vamos a heredar la vida eterna. Eso no quiere decir de que no estamos expuestos al pecado. Claro que estamos expuestos al pecado, pero aunque estemos expuestos al pecado, nosotros no debemos permitir practicar el pecado en nuestra vida. Nosotros pecamos a diario delante de Dios, pero la diferencia es de pecar a la diferencia de practicar el pecado. Hay una gran diferencia entre estar practicando el pecado a pecar. Es una diferencia muy grande. Y con esto yo no sé si la persona que nos está escuchando en este momento se va a identificar con esto, pero solo quiero dar un ejemplo. Si cualquier caso o cualquier parecido, tal vez es Dios que le está hablando y usted necesita también arreglar su vida. Una de las cosas que podemos poner como ejemplo de la práctica del pecado son las personas que viven en unión libre. Estas personas prácticamente están diciendo, yo no soy de Dios, yo no soy de Jesucristo. Porque no toman la decisión, aunque han aceptado a Jesucristo, no toman la decisión de casarse. Y al no tomar la decisión de casarse, entonces hay un problema, están practicando el pecado. Hay una práctica de pecado. Contrario podría decir, no, yo me arrepiento de todo esto, necesito arreglar mi vida. Se pone de acuerdo con su pareja, le dice, mi amado, mi amada, necesitamos casarnos, necesitamos obedecer a Dios. Si hemos sido nuevas criaturas, es necesario que arreglemos nuestra vida. Ahí usted está quitando todo derecho legal al enemigo, le está quitando toda potestad al enemigo para que opere en su vida, porque ya va a dejar de practicar el pecado. Es como aquella persona que siente deseos de mentir y mentir y mentir y mentir, y aunque se arrepiente no lo puede hacer, porque hay algo, hay una práctica de pecado, mientras no tome esa decisión. Entonces podemos ver la diferencia entre pecado y practicar el pecado. Pero lo más maravilloso de todo esto es que hay una solución a todo esto, por muy difícil que parezca. Hay una solución, y Dios nos dice en su palabra, en el versículo 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pecado viene y el origen viene desde que Satanás se rebela en contra de Dios, se llena de rebeldía, se llena de arrogancia. De ahí procede. Después viene la creación del hombre y cede al engaño de Satanás, porque es lo que hace Satanás, engañar a las personas. Es lo que hace Satanás. Satanás te hace creer que lo que estás haciendo es bueno. Satanás te hace creer de que lo que estás practicando es correcto, de que con el simple hecho de no hacerle daño a nadie, de no robarle a nadie. Pero no, estamos hablando que hay una multitud de pecados en la vida donde abren puertas al enemigo. Entonces cuando venimos a abrir esta puerta, Satanás comienza a obrar. Ese es el origen del pecado. Hay personas que aún siendo cristianos cometen pecado, cometen todo tipo de pecado, y ahí es donde estas personas necesitan liberación, porque lo que sucedió es de que tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, y Dios te libertó, Dios te perdonó, pero por alguna razón necesitas liberación. ¿Por qué? Tú no deberías necesitar liberación si todavía el hombre, por decirlo así, si el hombre ha sido mujeriego y tiene lascivia, que cuando mira a una mujer, el hombre ya cristiano, estoy hablando de una persona ya cristiana, el hombre que ha sido mujeriego en el pasado, viene y acepta a Jesucristo como su único y Señor y Salvador, se mete en oración, se mete en ayuno y todo, y aquello maravilloso, pero
puede caer este hombre en una religiosidad y puede esconderse detrás de una máscara. Porque a pesar de haber aceptado a Jesucristo en el corazón, hay pensamientos de lascivia. Cuando mira a una mujer, la desnuda con su mirada, la desnuda en su pensamiento, y que dice que cuando nosotros hacemos eso estamos pecando, estamos adulterando en eso. Entonces, cuando eso sucede, usted necesita liberación, porque usted no tiene el control de esa área. Cuando necesitamos liberación, cuando nosotros no tenemos el control de esa área. Entonces el enemigo la usa para oprimirnos. Entonces él trata de abrir puertas para que nosotros pequemos delante de Dios, desobedezcamos, pisoteemos la sangre de Jesucristo, porque es lo que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros pecamos, cometemos este tipo de pecados y estamos practicando el pecado, entonces viene el enemigo y tiene un derecho legal en nuestra vida. Y ahí, como dice la palabra de Dios, y lo acabamos de leer en Romanos 3:26, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es ahí donde nos alejamos de Dios. No es que Dios se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Y entonces el enemigo comienza a tomar ese derecho legal y comienza a oprimir a aquellas personas a causa del pecado que hubo por esa puerta que se le abrió. Pero nos dice el versículo 24 que nosotros somos justificados por su gracia. Dios nos da un regalo muy maravilloso, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Al ser justificados, Él nos hace sus hijos. Somos trasladados a lugares celestiales. Y aquí es donde muchas veces no entendemos el por qué las opresiones o tal vez la falta de conocimiento en nosotros. Y este es el propósito, de que vayamos adquiriendo conocimiento y que nos vayamos apegando a la palabra de Dios, a sus promesas. Pero una de las que les quiero dar en este momento, tal vez de que usted tenga identidad de hijo. Porque aquí dice la palabra de Dios que hemos sido justificados. O sea, que lo que el enemigo está reclamando es una deuda que nosotros teníamos, una deuda de pecado. Es lo que está reclamando. Pero maravilloso es nuestro Dios, que viene Jesucristo, Él se entrega a sí mismo por nosotros y salda la deuda que nosotros teníamos. Y dice que Él, entonces, aquel acta que nos condenaba a nosotros, el acta que había en contra de nosotros, es cancelada. Y qué maravilloso es nuestro Dios, porque Él es el que hace. Él es el que hace en nosotros. Podemos ver la gracia de nuestro Dios. Así que usted es un hijo, es una hija de Dios. Usted, aunque no vaya a tener ataques del enemigo, porque cuando usted acepta a Jesucristo, usted prácticamente está en el bando del reino de Dios. Pero algo bien importante que debemos saber es que en ese bando nosotros somos vencedores, somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Entonces ahí es donde debemos tomar la promesa y hablar la palabra de Dios, reprender a Satanás cuando vienen las tentaciones y nosotros mismos tomar esa autoridad. Muchas veces usted tal vez no tenga que llegar a que alguien ore por usted por liberación, porque Dios le ha dado esa autoridad. Muchos creen que la liberación es un don especial que Dios da a solo algunas personas. Esa es mentira del enemigo. La liberación viene por la autoridad que Dios nos da. Cuando usted es cristiano y acepta a Jesucristo, dice la palabra de Dios que nos da potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué significa potestad? Significa autoridad. Lo que pasa es que como creyentes en estos tiempos no estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos da a nosotros, sino que estamos dejando que el enemigo haga estragos en nuestra vida. Estamos dejando que el enemigo haga estragos en nuestras familias, haga estragos en nuestros matrimonios, cuando Dios nos ha dado la autoridad. Yo te invito en este momento a que digas tú, te sacudas y te pares firme como una hija, como un hijo de Dios, y tome la armadura de Dios, tome la espada del Espíritu, tomes el escudo de la fe, tomes esa promesa que te da el Dios Todopoderoso, que te dice que tú eres hijo, que tú eres hija, que has sido sentado en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Pero como lo hablábamos anteriormente, el problema y el obstáculo que vas a tener de tener esa potestad y autoridad contra los demonios es el pecado.
Si tú abres puertas al pecado, vas a tener problemas. No vas a tener esa potestad y esa autoridad, porque vas a estar operando de una manera equivocada. Y es ahí donde nosotros empezamos a hacer guerra espiritual de una manera errónea. Uno que practica la mentira no va a poder echar fuera un demonio de mentira, porque se le va a revelar y es demasiado peligroso en la vida de la persona. Pero si tú te guardas en santidad para Dios y dices: no, yo reconozco que tengo que guardarme, consagrarme para mi Dios, yo me alejo totalmente de las cosas del mundo y decido seguir a mi Padre Celestial, es ahí donde dice la palabra de Dios, Dios te da la potestad de ser hijo, hija de Dios, y Él te siente en lugares celestiales. Si tú no estás practicando el pecado y estás teniendo opresiones del enemigo por parte de Satanás, tienes que pararte firme como una hija, como un hijo de Dios, como un guerrero, como una guerrera de Dios, porque el diablo no tiene arte ni parte. Jesucristo venció. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para nosotros. Nosotros no tenemos por qué ser títeres de Satanás. Nosotros no tenemos por qué dejarnos engañar por Satanás, cuando Dios nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Es por eso que es tan importante aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, porque por medio de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón es donde nosotros tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Eso quiere decir que tenemos autoridad. ¿No es maravilloso lo que Dios hace? Que la misma autoridad que Dios le da al hombre en el jardín del Edén es la autoridad que Dios nos da por medio de Jesucristo en nosotros, porque no solo nos da la autoridad, sino que juntamente con aceptar a Jesucristo viene el Espíritu Santo de Dios a hacer morada en nosotros y somos cambiados y transformados totalmente. Pero el enemigo te va a querer tentar con tu pasado. El enemigo va a querer tentarte con las áreas de tu pasado, porque viene el Espíritu Santo de Dios y te hace nacer de nuevo. Tu espíritu nace de nuevo, tus almas, tu mente, tus pensamientos siguen ahí, tus recuerdos siguen ahí, y eso es peligroso, es algo que no se puede borrar, es peligroso. Es por eso que nosotros debemos mantenernos alimentando de la palabra de Dios. El próximo tema que vamos a estar compartiendo son las opresiones demoníacas en las personas. Son algunas opresiones que oprimen a los creyentes, que oprimen a las personas. Así que Dios te da el derecho legal nuevamente para subyugar a Satanás y sus demonios. Tú no tienes que estar pasando por este momento difícil. O sea, sí, Dios dijo: en este mundo tendremos aflicciones, pero hay aflicciones que nosotros estamos pasando por la falta de conocimiento. Hay cosas que hay en nuestra vida que no son procesos de nuestro Dios, sino consecuencias de nuestro pasado. Hay puertas que nosotros hemos abierto y por tanto viene el enemigo a oprimirnos. Así que lo más importante y el punto importante que quiero que entendamos en este momento es que la causa de las opresiones en nuestra vida es el pecado. Que la causa de que Satanás quiera a nosotros oprimirnos es el pecado. Eso es lo que abre una puerta muy grande para que el enemigo haga como quiera en nuestras familias. Y cuando nosotros pecamos es bien difícil levantarnos de ahí. Pero si tú, como lo repito nuevamente, tú sientes que estás recto delante de Dios, recta delante de Dios, tú tienes que pararte firme y decirle al diablo: hasta aquí basta. O sea, la palabra de Dios dice que Él te da potestad, Él te da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda obra de maldad, y nada te hará daño. Nada quiere decir nada, y esa es la promesa que nosotros debemos de tener. Es necesario que como cristianos, como hijos de Dios, nos paremos firmes sobre la brecha. Y si tú te sientes débil en este momento, que sientes que no puedes avanzar, necesitas oración de liberación, nos puedes mandar un mensaje de texto en este momento al 540-581-5686. El 540-581-5686. Si tú necesitas oración de liberación. Porque hay veces que nos sentimos débiles y no podemos nosotros por nosotros mismos hacerlo, porque ha caído ese peso de que no nos podemos levantar. Que solo por medio de que otra persona ore por nosotros nos podemos levantar de ese lugar.
Y ese es el propósito de esta página de Facebook. Este es el propósito de esta radio, de ayudar a aquellas personas que sufren, sabiendo de que Dios nos da la autoridad, que los milagros de Dios aún no se han terminado, que los milagros de Dios aún siguen en pie. También nos puedes escribir en el chat que tenemos ahí en Facebook. Nos puedes enviar un mensaje, nos puedes escribir tu petición de oración. Si necesitas oración por liberación, puedes escribirlo ahí. Aunque el pecado mora en el ser humano, siempre recuerde que la solución es Jesucristo. Aunque el pecado mora en el ser humano, siempre recuerde que la solución es Jesucristo. Que cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante de Dios, estamos quitando todo derecho legal a Satanás. Estamos quitando todo derecho legal al enemigo, porque en el arrepentimiento suceden tantas cosas. Y vamos a estar abundando en muchos temas acerca de esto, pero quiero que usted se grabe esto en el corazón, que la raíz de todo esto es el pecado. Las opresiones y las situaciones que Satanás lanza hacia mi vida es el pecado, partiendo de ahí. Así que si tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón y tú sientes que estás practicando el pecado, también nos puedes llamar. Donde sientes que ya no aguantas más. Hay personas que sufren por pesadillas extremas, que ya no pueden, que no les dejan dormir, pesadillas que sienten que les va a dar un ataque al corazón. Son problemas, son opresiones del enemigo, son problemas que Satanás lanza a tu vida, que te quiere quitar la vida porque tú tienes propósitos en el camino del Señor. Todos los que nacemos tenemos propósitos en el Señor. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para su vida. Voy a hacer una corta oración antes de terminar esto, y sin antes recordarle que puede enviar sus peticiones al 540-581-5686. Padre, te doy gracias por este maravilloso momento, Dios mío. Yo te ruego que guarde la vida de las personas, Dios mío, en este momento, de aquellas personas que nos escuchan, Padre Santo. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, que seas tú convenciendo de pecado, mi Dios eterno, las vidas. Que sea usted, mi Dios amado, convenciendo, Dios mío, y haciéndoles ver que el problema de las opresiones en nuestra vida es el pecado, pero que también nos diste la solución por medio de Jesucristo, que basta con arrepentirnos de todo corazón, Dios mío, y tú nos haces libres, nos libertas, poderoso Dios eterno. Yo te ruego que obres en la vida, Dios mío, de las personas, y si en este momento hay personas que necesitan liberación, poderoso Rey amado, yo te ruego, poderoso Rey de la gloria, que obres un milagro, Dios mío, en la vida de ellos. Si hay personas en este momento, Dios mío, que están teniendo opresiones de Satanás, opresiones del enemigo, yo te ruego, Padre Santo, que sea tu mano de poder, extendiendo tu mano hacia ahí, libertando por medio del Espíritu Santo de Dios, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.